Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos esta mañana, lunes 13 de mayo. Estamos muy agradecidos de tenerlos por acá con nosotros, que hayan tenido el interés de acompañarnos en esta primera edición de la Semana de Experiencia del Paciente en México. Y bueno, pues para poder comenzar, lo primero es, les quiero compartir un video que hemos preparado. Por favor, si tenemos audio. ¿Te escucha? Hola, soy Jimena, directora y fundadora de Happy Clinic Ideas. Bienvenidos a la primera semana de experiencia del paciente en México. En Happy Clinic Ideas nos especializamos en el diseño e innovación para optimizar entornos de salud y promover la experiencia tanto de pacientes como de los profesionales. Nuestro propósito es visibilizar e informar sobre las tendencias, experiencias del paciente y promover un cambio en la atención centrada en las personas en México. En este enfoque, no solo se ha demostrado beneficios para los pacientes, sino para todos los stakeholders involucrados en el proceso de atención médica. Hoy te invitamos a escuchar la opinión de las personas sobre sus emociones, pensamientos que tienen sobre la atención que reciben actualmente. Durante esta semana, profundizaremos sobre los diferentes aspectos que involucra la experiencia y así juntos inspirarnos y co-crear mejores servicios innovadores y donde realmente pongamos a las personas primero. Gracias por unirse a esta importante conversación. Hola, ¿nos podrías compartir cómo te sientes acerca de la atención que recibes de los hospitales o servicios de salud en general? Y si nos pudieras describir qué emociones o pensamientos pues te pasan al interactuar con los servicios de salud. Ahorita yo estoy como freelance, entonces realmente es una incertidumbre porque no tengo seguro social. Y entonces todos los gastos médicos me los pago yo. Hoy, por ejemplo, fui a Salud Digna y fue muy desagradable. Haberme hecho ese estudios, hoy me fueron como $1,000, ¿no? Ahorita estoy buscando maneras para tratarme, o sea, porque pues no sé todavía bien qué va a pasar. Pero sí, o sea, tengo miedo, pero pues dentro de todo digo, bueno, también tenemos redes y conocidos, ¿no? Que pueden ayudar. Y si tu voz pudiera ser escuchada, ¿se te ocurre alguna forma de cómo poderla hacer llegar a los servicios de salud? Claro, ¿no? O sea, creo que es crucial que se escuche la voz de personas, o sea, tanto de tal vez que no tienen tanta preparación o como nosotros que a lo mejor somos profesionistas. Definitivamente se tiene que hacer escuchar. Porque, por ejemplo, ahorita estoy buscando una ginecóloga y no es como que no pueda buscar en internet y agarrar una, pero tengo miedo de encontrarme con alguna que sea más conservadora. Una me dijo hace muchos años que tenía que tener hijos para que se me quitaran los quistes. Me gustaría mucho caer en las manos de una profesionista que sea amable y que sobre todo pues sea simplemente un poquito como que no solo sea yo un paciente, ¿no? Sino que entienda que a lo mejor mi dolor o que la incertidumbre que tengo. Y desde tu perspectiva, ¿qué deberíamos mejorar en los servicios de salud? Definitivamente creo que no, o sea, necesitamos tener mayor cobertura, sobre todo como mujeres, o sea, porque realmente sí creo que no hay, o sea, ahorita estaba buscando información de clínicas, no, por ejemplo, no tenemos algo, bueno, creo que no tenemos algo como Planned Parenthood, que sería padre que puedas llegar a tener una buena red de clínicas, eso sería increíble. Sé que sí hay clínicas para tener, por ejemplo, abortos, pero o sea, como que siento que el acceso a la información tal vez no es tan fácil. El IMSS, por ejemplo, nos dicen, no, se están abriendo nuevas clínicas, pero ¿de qué sirve si a veces las condiciones, la verdad, son insalubres, ¿eh? E incluso a ella le tocó una vez que le llevé al médico, ya me acordé que en una silla sentada porque no había camas. Y eso pues no es culpa del hospital, sino de las autoridades, ¿no? De que yo creo que le tendría que dar un poquito más de apoyo, porque de qué sirve que te ofrezcan un servicio social si te lo van a dar a cuentagotas y pues insalubre. El IMSS tiene muy buenos aparatos, pero la calidad a veces para que te atiendan, para que te llegues a esos servicios, tienes que tardar o conocer a alguien. Yo en una ocasión llevé a mi bebé a la clínica y pues no tiene nada, no tiene nada. Saliendo en la puerta del IMSS, empezó a vomitar. Y pues ya afortunadamente mi hermana trabajaba en el Hospital México y le dije, oye, dice, no, pues tráemelo. Y pues ya fuimos y pues por mi hermana no nos cobraron la consulta. Tenemos que tener un recomendado en algún lado para tener un buen servicio.
Bueno, pues buenos días a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este panel sobre el rol del paciente y su rol fundamental, sobre todo, de la experiencia del paciente en la innovación en salud. La voz de los pacientes, como sabemos, es crucial para guiar el desarrollo de nuevas tecnologías, de tratamientos y de modelos de atención médica. La perspectiva única que nos aporta cada paciente puede lograr inspirar cambios significativos en el ambiente de salud. Y es por eso que hoy vamos a conversar sobre este tema tan relevante. A lo largo de esta conversación vamos a escuchar a expertos, a líderes, que hoy nos van a platicar sobre su experiencia, sobre sus conocimientos y la colaboración que tienen los pacientes y cómo esto impulsa la innovación y mejora la calidad de la atención. Bueno, pues sin más preámbulo, bienvenidos a nuestros panelistas. Los voy presentando. Tenemos a la doctora Cintia Castro, que nos acompaña. Ella es especialista en la calidad de la atención clínica y seguridad del paciente, con 11 años de experiencia operativa y académica. Actualmente es directora corporativa de calidad. Zoe Mejía, también enfermera enfocada al derecho a la salud, lidera brigadas médico-humanitarias y la iniciativa Entrepreneurs MX. También es partner en Happy Clinic. Nos acompaña Luis Espinosa, neurólogo clínico y CEO cofundador de Mi Receta Digital, que es la primera plataforma de recetas electrónicas en Latinoamérica. Y bueno, también el doctor ha sido profesor y líder de proyectos en HealthTech y medicina basada en evidencias. Nos acompaña también Javier Hernández, licenciado en Administración en Sistemas de Salud, maestro en Administración Pública y doctor en Gestión de Servicios de Salud. Es Project Manager en Signat Health, líder en estrategia y proyectos en salud enfocado en innovación y tecnología sanitaria. Y bueno, la doctora Jimena Hernández, que es la fundadora de Happy Clinic. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto poder conversar el día de hoy. La dinámica que vamos a llevar es, haremos una ronda de 5 preguntas. Cada una de ellas durará 2 minutos, para poder responder. Y bueno, esperemos que tengamos un poquito de tiempo para abrir los micrófonos y hacer algún comentario de alguien de nuestro auditorio o alguna pregunta que existiera. Pues bueno, creo que podemos empezar. Los voy a ir nombrando como los tengo aquí en orden. Si gustas, empezamos contigo, doctora Cintia. Sí, claro, ¿me escuchan bien? Muy bien. Bueno, Gracias. La pregunta es para todos, ¿verdad? Pero empezamos con la doctora. ¿Cuál sería tu concepto personal de la innovación en salud y cómo sería la relación que existe con la experiencia del paciente? Claro. Mira, para como un concepto personal y rápido, yo digo que la innovación es no sentirse cómodo. Y si bien hablamos como de conceptos, tendríamos que dejar en claro primero que, hay una diferencia entre crear e innovar. Innovación es cuando tienes una idea nueva que introduces a la organización en donde estás, si nos centramos en el contexto de salud, por supuesto, mientras que crear es algo totalmente nuevo, algo que no se había hecho antes y que lo estás creando en ese momento para brindar, o ya sea un servicio, ¿no? Innovación responde también como respuesta a un problema de salud. Y hay que hacer también la diferencia entre y mejora, porque la mejora tienes una idea o tienes un proceso, tienes algún servicio y quieres mejorarlo, ¿no? Entonces buscas los errores, las fallas, las áreas de oportunidad para poder mejorarlo. Un camino de innovación nos conduce a una cultura un camino de mejora nos conduce a una cultura de innovación, porque llega un momento en el que estás mejorando los errores, mejorando los tiempos, buscando cómo eliminar los desperdicios, y llega un punto donde dices, bueno, creo que ya quedó todo bien, ahora que sigo teniendo problemas, y es cuando generas nuevas ideas o de las ideas que pueden existir afuera en la industria que traes a la salud para buscar una solución a los problemas que tenemos en los hospitales, ¿no?
cuando crear es algo completamente nuevo, algo que no se había visto antes, e incluso puede ser que en ese momento no responda a un problema identificado, pero que a lo mejor puede ser algún problema, ¿no? Esto es en cuanto a la innovación. ¿Y por qué está ligada a la experiencia del paciente? Porque llega un momento en el que el paciente se da cuenta y siente cuando a la atención le falta algo. Y lo estamos viendo porque son pacientes o son personas que buscan servicios de salud que tienen ya otra idea del servicio, donde ya se han enfrentado a lugares donde la calidad y la atención es mayor y que en salud pues buscan lo mismo, sobre todo sentirse seguros, ¿no? Y pues bueno, sería cómo es importante la innovación para que podamos mejorar la experiencia del paciente. Muchas Porque gracias, no doctora. está, pues, Discúlpame no es, que te, no, adelante, gracias. que te comparta. La verdad, qué interesante tu concepto y el tema aquí de retomarlo a partir de dónde lo han vivido cada uno es que precisamente tenemos tantos conceptos que creo que desde donde lo estamos viviendo es muy bueno aclarar estos puntos que tú nos mencionas. Bueno, continuamos contigo, Javier. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Jimena, Cintia. Y bueno, un gusto estar aquí con Luis, con Cintia y con todo el panel. Innovación, pues al final de cuentas, digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba ya Cintia, es buscar esas soluciones a los problemas que tenemos de una perspectiva diferente, simplemente, o creo que así es como yo lo resumo. A veces creemos que, bueno, como hacemos las cosas todo, o sea, siempre es como se hacen bien, si no tenemos ningún problema, ¿para qué lo cambiamos? Pues bueno, sin embargo, a veces esa vista desde otra perspectiva, desde otra área, desde alguien que viene de fuera, a lo mejor del que está operando día a día, pues nos da otra perspectiva, y ahí es donde yo lo uno con la perspectiva del paciente o con la experiencia del paciente, porque al final de cuentas, lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo todavía en la mayoría de nuestros sistemas de salud es esa centralización a la visión del médico, la visión del clínico, a la visión del hospital, a la visión de los servicios de salud, como la parte central en cuanto a los cambios, cuando tenemos que pensar que al final de cuentas todos somos pacientes y al final de cuentas el paciente es el que recibe esa atención que estamos dando. Entonces, si no lo tomamos en cuenta, si no incluimos al paciente dentro de la perspectiva de innovación o desde su visión, pues bueno, nos seguimos quedando con esta idea de bueno, vamos a mejorar, pero desde donde yo digo, en lugar de donde requiere el paciente. Entonces, para mí, la innovación es, como les digo, ver las cosas desde otra perspectiva, que nos da pues, la oportunidad de muchas veces cambiar cosas que por la ceguera de tallar pues no vemos, ¿no? Entonces, creo que así lo resumiría para empezar. Muchas gracias, Javier. Continuamos contigo, Sitzil. Muchas gracias, Cintia. Yo estoy convencida de que la innovación y en general, pero muy importante verla así en salud, es el conjunto de diferentes formas de ver los servicios que prestamos, ¿no? Eh, Creo que es muy importante ver las diferentes experiencias que van teniendo todos aquellos que articulamos un servicio de salud, desde las personas que lo diseñan, desde las personas que lo administran, las personas que lo prestan, las personas que mantienen la infraestructura, los espacios donde se prestan estos servicios y, por supuesto, aquellos que reciben este servicio. Entonces, creo que la innovación es el resultado de conjuntar estas formas de ver el servicio de salud y, y obviamente identificar cómo interactúan estas experiencias o estos diferentes puntos de ver para mejorarlo en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que la innovación que resuelve una sola problemática, ¿no? De que, no sé, que quiero tomar agua y tengo un vaso, ¿no? Y hago un vaso y puedo tomar agua, pues está bien, ¿no? Quizá es un bonito vaso, quizá me brinda la posibilidad de cumplir lo que estoy deseando en ese momento, pero si no me ofrece, digamos, otras cosas, si no completa el círculo
de estas diferentes formas de ver las cosas, pues me cuestiono yo a veces, ¿no? ¿Qué tan innovador realmente es? ¿Qué tanto está mirando hacia el futuro también, ¿no? Entonces, incluir a las personas que reciben los servicios de salud o que buscan recibir servicios de salud a estos cuestionamientos, a validar lo que piensan, lo que sienten de estos servicios, creo que es fundamental para hacer mejoras integrales o integrativas dentro de salud. Continuamos contigo, por favor, Luis. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a los organizadores por la amable invitación. Bueno, pues ya se ha dicho lo que es innovación, realmente no quiero repetir, pero como un proceso de introducir nuevos productos, servicios o soluciones con impacto positivo en la salud. En esa dirección y en ese sentido, creo que la innovación en salud debe dirigirse a mejorar la calidad de la atención. Y esto se puede lograr de varias formas, ya sea facilitando procesos al personal de salud, a los administradores y desde luego al paciente. Ahora, en nuestro caso, y poniendo un ejemplo, de los 4 tipos de innovación, nosotros desarrollamos una propuesta de innovación radical y disruptiva. Esto para mejorar la experiencia del paciente y así creamos una propuesta de valor diferente para un producto. Rompimos con el método establecido y en 2017 desarrollamos la primera plataforma de recetas electrónicas en México. Y justamente el mes pasado acabamos de liberar una nueva función pensada en los pacientes, para que ellos puedan solicitar, y aquí viene la experiencia del paciente y la user experience que se utiliza en el mundo del software, con un solo clic desde la receta pueden solicitar una cotización y les llega el tiempo de entrega de un medicamento. Si hacemos innovación con impacto positivo en salud, estamos haciendo lo correcto. Y creo que eso es como se relaciona la experiencia con la innovación, la experiencia del paciente con la Gracias, Javier, innovación en salud. por el ejemplo. Creo que es bastante evidente ahí cómo han podido hacer este enlace. Por último, doctora Jimena, por favor, ¿nos apoyas? Claro, con gusto. Pues aunando todo lo que ya comentaron, que es verdad, yo agregaría una palabra que creo que es la adaptabilidad. Es la forma de adaptarnos a este mundo cambiante, ¿no? El mundo va cambiando, la revolución tecnológica que estamos teniendo ahora nos obliga a abrazar la incertidumbre por un lado y a buscar esta capacidad, buscar la capacidad de adaptarnos pues a la situación actual que estamos viviendo. Y por otro lado, también me parece que la innovación para mí invita a la creatividad. La creatividad es fundamental para que busquemos estas soluciones, pero desde otras perspectivas, como ya lo mencionaron anteriormente, y nos invita a hacernos cuestionamientos. ¿Cómo podríamos acercar más a todos los stakeholders para mejorar la experiencia del paciente? Nos invita a reflexionar y nos está invitando a que las preguntas las dirijamos hacia qué es lo que queremos lograr para que pueda centrarse en las personas. Ese sería mi comentario, digamos, agregado a todo lo que ya han comentado. Muchas gracias, doctora. Creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido, con la doctora Cintia, por favor, cuál ha sido el mayor desafío para implementar estrategias de innovación y cómo han podido superarlo? El mayor desafío para poder implementar estrategias de innovación considero que es definitivamente el liderazgo, ¿no? Porque ya está dicho, la Organización Mundial de la Salud, la OSD publicaba de que la calidad viene de arriba hacia abajo. Entonces, las iniciativas o las estrategias para crear
o fomentar una cultura de innovación en una organización, en un hospital, es necesario que sea desde la cabeza. Y aquí los grandes desafíos que me ha tocado es ahora sí que vender la idea, enganchar al liderazgo en un ambiente cambiante. O sea, en una ocasión me tocó en un periodo corto de tiempo en una organización poder trabajar con 5 directores diferentes, ¿no? Y entonces el poder venderles la continuidad de un proyecto, adaptar la estrategia a la visión que trae este nuevo director, creo que es algo con lo que aprendí, con lo que crecí, el estar cambiando constantemente cada año. Sin embargo, lo que sí pude observar y que está dictado en la ciencia de la mejora es que, o sea, no puedes planear cada año. Necesitas tener una visión de largo plazo a 3 años para que cada año pueda haber una amalgama, un pequeño ladrillo que vas creando, que vas añadiendo para tener una cultura de innovación. Entonces, esto es uno de los grandes retos que en las organizaciones, a veces la rotación de personal e incluso lo que más me ha costado es la rotación de los líderes, ¿no? Y poder convencerlos desde el principio. Y con el tiempo he adquirido estas, se puede decir, como maneras de llegar y de vender. Sin embargo, hay retos en los cuales a veces por más lados que le busques al líder, no está comprometido con la calidad, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Llegar a acuerdos. Ya cuando no puedes negociar, creo que hay cosas no negociables como la calidad y tu dignidad o las cosas que en una atención centrada en la persona son importantes, respeto, dignidad y compasión. Si no lo encuentras, pues bueno, hay que llegar a acuerdos, que eso es lo que yo Muchas sugeriría. gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Continuemos contigo, Javier, por favor. Muy bien. Pues creo que en lo personal, uno de los retos que más he encontrado es el tema y bueno, y abona un poco a lo que ya mencionaba Cintia en la parte de liderazgo, la parte de comunicación. Al final de cuentas, como todo proyecto o como toda nueva visión o idea donde quieras implementar algo que viene siendo diferente a lo que se viene trabajando, creo que ahí entra el tema de la comunicación como uno de los retos más importantes. O sea, el cómo, como ya decía Cintia, vendes la idea a los líderes, pero también le vendes la idea a la operación, al personal que va a tener que hacer ese cambio y que muchas veces es hasta un poco más difícil que convencer al líder. El líder todavía hay maneras de estratégicamente, administrativamente convencerlo por ahorros, costos, etcétera, pero al operativo, a la persona que tiene que, digamos, en el día a día hacer ese cambio, cuando, otra vez, como mencionaba anteriormente, veníamos haciendo las cosas pues de una manera correcta, o ya llevamos 20 años haciéndolo así, o llevamos 5 años, somos una institución de 50 años establecida, somos el número 1 en la región, y ¿por qué me vas a venir a cambiar? ¿No? Entonces creo que es parte, digo, abonando a lo que ya mencionabas, Cintia, el tema de cómo lo comunicas, o la comunicación es parte fundamental dentro de un proyecto de innovación, o al querer hacer un cambio. Y ¿por qué? Porque también ese cambio va a generar conflicto, y al generar conflicto, pues la única manera de trabajarlo es trabajando en acuerdos y trabajando pues en equipo, así que con todos los interesados, como mencionaba también Jimena, o sea, todos los stakeholders que tienen que trabajar. Y pues bueno, ahora sí que si te toca estar como líder de proyecto, como el que va a coordinar el movimiento que se va a hacer, tienes que comunicar de una manera correcta, continua y muy clara para que todos vean cuál es el beneficio que se va a tener. Muchas gracias, Javier. Pues, qué interesante esto que comentan, porque si bien, como dice, hayan habido puntos en común, ahorita yo creo que al final vamos a hacer un resumen de todo lo que estamos platicando. Adelante, por favor, Tzitzil. Justo creo que me sorprendió un poco que estemos coincidiendo, porque algo que estaba pensando que es un gran reto para la implementación de innovación, en la implementación de nuevos servicios o nuevos procesos dentro de los servicios, etcétera,
es justo la cultura interna del cambio, ¿no? De la gestión del cambio. He visto personas, líderes, gerentes, directores que tienen toda la intención, ¿no? La intencionalidad de implementar algo. Sin embargo, no siempre están dispuestos a asumir esta gestión del cambio que implica implementar un nuevo proceso, ¿no? Y tampoco no siempre están dispuestos a sumar a todas las personas involucradas, que desde su posición de liderazgo vamos a hacer esto, ¿no? Es más bien el mensaje, en lugar de sumarlos incluso desde la ideación o incluso desde el diseño de esas mejoras o entonces creo que mucho tiene que ver con la gestión del cambio, la disponibilidad, las habilidades que vayan teniendo los equipos para gestionar el cambio y la cohesión que tienen esos equipos, que trabajen realmente en conjunto, que se escuche la perspectiva, como decía Javier, de la operación y de la administración y que no están compitiendo, ¿no? Sino que somos un equipo siempre. Entonces, esos serían como los grandes retos que he visto y que he experimentado en innovación, en salud. Perdón. Muchas gracias. Luis, por favor, si nos ayudas con tu respuesta. Bueno, voy a empezar con una frase. La innovación siempre precede a la regulación. ¿Y por qué lo digo? Porque en nuestro caso, justamente el mayor desafío ha sido la regulación. Y me gusta un ejemplo. Cuando Henry Ford empezó a lanzar autos a la calle, no existía un reglamento de tránsito. Es para mí el mejor ejemplo de que la innovación siempre precede a la regulación. Ahora, ¿cómo hemos podido superar ese reto? Es bien interesante y aquí la doctora Jimena es testigo de este largo camino que hemos recorrido, porque definitivamente las barreras son barreras hasta que hacemos algo. En nuestro caso, por ahí del 2020, finales, principios del 21, en el fragor de la pandemia, fundamos la Asociación HealthTech México. Desde las mesas de trabajo y en coordinación con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, impulsamos las iniciativas de ley de receta electrónica y de teleconsulta. Y bueno, estas fueron aprobadas el 27 de febrero y 10 de marzo del año pasado, respectivamente. Entonces, creo que es sí, la regulación uno de los grandes retos que hemos enfrentado, pero siempre hay manera de superarlos. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Luis. Qué interesante esto que comentas. Y sí es cierto, yo lo había escuchado alguna vez y ahorita me hiciste recordar ese tema. Muchas gracias. Jimena, por favor. Con todo gusto. También quiero invitar al panel porque veo que por acá hay algunos activos, que más bien en el chat. Las personas que tengan algún comentario, pregunta, nos lo dejen ahí y las iremos resolviendo y las iremos respondiendo en la medida de que vayamos avanzando en los temas. Para mí hay dos temas importantes agregando a lo que hemos platicado ya, que como dice Cecil, es la similitud de las respuestas que tenemos, porque evidencia la situación actual en México, ¿no? Que no es lo que vive la doctora Cintia o lo que vive el doctor Luis, sino que es un status quo general que está pasando ahora en México y que justamente ese es el impulso que queremos dar, salir, empujar un poquito a que sucedan estas acciones. Y para mí hay dos temas muy importantes que se suman a esto de los desafíos actuales. Una es, como decía la doctora Cintia, liderazgo. El liderazgo es fundamental para que esto baje. Y de hecho, una de las preguntas que hacen acá en el chat es que cuál es la estrategia para convencerlos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de ello. Pero hay un tema muy importante que a mí que estamos impulsando y que a mí personalmente me tiene ocupada, y es el tema de la equidad en el liderazgo.
hay que promover el liderazgo femenino dentro de las organizaciones. La equidad en el liderazgo ha demostrado en distintas industrias que lo que da es diversidad de pensamiento, diversidad en la forma de solucionar, diversidad en la forma de generar, de llevar las organizaciones. Y no solo la organización, porque no solo pensamos en ambientes hospitalarios o clínicos de gran tamaño. Esto se lleva a todos los niveles. Puede ser un consultorio, puede ser un laboratorio, puede ser una innovación de salud digital. Está absolutamente todos los niveles, pero es fundamental que avancemos en la equidad de género en el liderazgo. Y por otro lado, también un tema que es muy importante es avanzar en el tema de la compasión. Y por eso me gustaba iniciar esta jornada con centrarnos en nosotros mismos. La coherencia tiene que venir. Nosotros hemos hablado mucho de la calidad organizacional que tenemos, y en general la calidad como un paraguas muy grande. Pero a este paraguas de la calidad es que es representación de la calidad personal que soy yo. Entonces, nuestros espacios de trabajo, sean del tamaño que sean, son la clara representación de lo que yo como líder, ya sea un líder de un espacio pequeño o de un espacio grande, soy. Entonces, es fundamental que trabajemos hoy en día con todo el tema de las habilidades interpersonales que tenemos y trabajar desde la compasión, trabajar desde la empatía, porque en el mundo de la salud está dado por hecho de que estas cualidades humanas las tenemos insertas y despiertas y activas, pero no es así. No es así, no lo tenemos todos. La educación, como bien lo sabemos, no nos lo enseña, no está tomado en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a educarnos nosotros mismos, empezar a entrenar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y bueno, también ahorita no hemos comentado algunos desafíos, pero ustedes saben que también a partir de eso se crean ciertos mitos, ¿no? Algunas cosas sí las vivimos, otras no las contaron, otras creemos que existen, pero en realidad no. Y a eso va la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mito más importante sobre la innovación en salud que consideras crucial desmontar para seguir avanzando en el tema? El micrófono es tuyo, doctora Cintia. Claro, pues bueno, voy a ir como platicando un poco, les decía, pues qué es la innovación, ¿no? De cómo la innovación en salud. La innovación en salud se le llama innovación social porque incluye personas. Por lo tanto, son la persona a la que atendemos y las personas con las que trabajamos, ¿no? ¿Y por qué decía yo que es importante el liderazgo? Porque las estrategias para crear una cultura de innovación en la gente con la que estás trabajando puede ser de pull o push. Pull es cuando sacas las ideas de las personas, pero fomentaste ese ambiente de innovación desde el liderazgo. Y hay el push que desde el liderazgo dice, yo quiero que se haga esto, y empiezas a permear cosas desde arriba de innovación desde el liderazgo. Entonces, hay que tener en cuenta que para poder implementar estrategias innovadoras necesitas una visión sistémica, en donde si vemos como un triángulo, la base, tienes que empezar con estrategias desde el pico que es el liderazgo, desde el mismo liderazgo como está contratando a la gente innovadora con estos valores de la compasión, como los hablaba la doctora Jimena, y estamos hablando de cómo la gente involucra, si le tienes las herramientas o la capacidad o la capacitación de las personas, la mejor gestión de los recursos. Creo que aquí en el chat hablaban de, oye, hay que tener en cuenta, pues es que no hay calidad si no estás pensando en los costos. Entonces, estos mitos que se generan al momento de estar trabajando con estas estrategias, sobre todo desde el liderazgo, es creer que son carreras de velocidad. Y entonces quieres tener resultados para estrategias de innovación en el año o en los 2 años, cuando es un maratón esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver de la persona. Como lo comentábamos ahorita, es una innovación social lo que estamos creando en salud. Por eso necesitamos a las personas que tengan esa visión de no estar cómodos y conformes con lo que hay. Y hay que empezar con nosotros mismos. ¿Qué tan cómoda estoy yo aquí? Por eso yo empezaba, innovación para mí es no estar cómodo.
porque cuando estás cómodo, pierdes totalmente la innovación. Otro mito que podemos encontrar, aparte de creer que son carreras de velocidad en lugar de maratón, es que es costoso y que necesitamos tecnologías. En salud no, porque podemos innovar procesos, podemos innovar servicios e incluso con los recursos que contamos en la organización. Recuerden que seguridad del paciente, que es una de las dimensiones de la calidad y que ahora se une centrado en la persona como una innovación, que este es un modelo de innovación en salud. El poder hacer centrado en la persona es tomar lo que la persona está viviendo y sus conocimientos, pero así de todas las personas con las que estamos trabajando. Entonces, esto nos ayuda a tener mejores ideas en el contexto en el que estamos parados, con el conocimiento que tenemos en ese momento, pero trabajando en algo que no es trabajo en equipo. Se llama ya trabajo basado en equipo, en el cual con un solo objetivo, todos un objetivo medible y ya declarado, todos trabajamos colaborativamente, un liderazgo colaborativo entre equipos para poder lograr una innovación. Entonces, esos serían como los dos mitos que yo comparto el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Qué interesante este concepto que nos acabas de enseñar. Javier, adelante. Digo, me ganó Cintia uno, nada. Uno de los mitos que había estado pensando era definitivamente eso, que innovación es igual a tecnología, y como bien lo mencionaba Cintia, no, o sea, y sobre todo en salud, eso es un mito que sí tenemos que romper, porque normalmente estamos pensando, y con el boom que tenemos tecnológico, pues estamos pensando que innovación es tecnología, y cuando no, o sea, primero tienes que hacer procesos, como mencionaba Cintia, tienes que convencer a las personas de que pueden hacer ese cambio y que pueden hacer una digitalización, y luego ya pensar en otros temas. Pero bueno, ese ya no lo voy a ahondar más. Y el otro mito que a mí me gustaría, y sobre todo en este contexto de experiencia del paciente, es precisamente ese, que el paciente no sabe. Ese es el mito que yo creo tenemos que romper para poder realmente innovar en salud y en innovar en experiencia del paciente. Tendemos a pensar, todos los que estamos dentro del sistema de salud, bueno, la mayoría, obviamente aquí no, porque por eso estamos en esta semana, que el paciente solamente es el receptor, y solamente es precisamente eso, un paciente, una persona que espera que le caigan las cosas. Cuando ya tenemos varios años y más, yo creo que de 15 a 20 años, hablando del tema de la atención centrada en el paciente, atención centrada en el paciente y su familia, de la visión del paciente, del rol del paciente, pero lo que menos vemos en las decisiones, en las tomas de decisiones de las organizaciones de salud, es precisamente el paciente representado. Últimamente han salido varias iniciativas. En lo personal tengo una iniciativa que me encanta, que lo he estado siguiendo, analizando desde hace varios años, que es la Universidad de los Pacientes, por ejemplo, en España, que inició en España, en Alicante, donde realmente la comunidad de pacientes se unen para, junto con los profesionales de salud, formar al paciente, que muchas veces es un paciente crónico, que conoce incluso más de la enfermedad que muchos profesionales, y que puede realmente brindar una visión que realmente les sirva al que recibe la atención. Entonces, creo que ese es un mito que a mí en lo personal me gustaría poner en la mesa, que es, oye, al paciente, ¿cuándo le preguntamos? O sea, ¿por qué consideramos que el paciente no sabe? ¿Por qué siempre le pedimos al paciente que solamente haga caso cuando, oye, debe ser el dueño del proceso de su atención? Entonces, creo que ese es el mito que a mí en lo personal me gustaría plantear como uno que tenemos que romper, que el paciente no sabe, cuando el paciente debe tomar ese empoderamiento y ese rol activo en su atención y en su propia salud. Digo, todos somos, otra vez, como le dije hace rato, todos somos pacientes. Al final de cuentas, todos vamos a ir al médico o vamos a necesitar servicios de salud. ¿Por qué no tomamos nuestra salud en nuestras manos? Porque pues muchas veces tenemos esa tradición de dejarlo a alguien más, porque alguien más va a resolver por mí. Muy bien, muchas gracias, Javier. Adelante, por favor, Luis. Bueno, pues
En mi intervención anterior, mi respuesta fue muy corta. Aquí me voy a extender y voy a hablar de 2 mitos y espero que no me... espero alcanzar. Primer mito, la inteligencia artificial va a sustituir a los médicos. Yo creo que la inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos. Los médicos que usamos inteligencia artificial, el personal de salud, enfermería, que usamos inteligencia artificial, sí vamos a sustituir a los que no lo usan. Y aquí el mito es el aparente optimismo al adoptar nuevas tecnologías, porque lo que realmente existe, y ese es el mito, es una resistencia al cambio, una resistencia a las nuevas tecnologías. Creo que debemos de sacar al personal de salud de su área de confort, porque siempre se ha hecho así y así funciona. Definitivamente, la capacitación desde las escuelas de enfermería, de medicina, de odontología en general, de ciencias de la salud, para desmitificar la tecnología y sus riesgos. Mito número 2, el tema del expediente clínico electrónico. Se debe de hacer obligatoria la interoperabilidad para que cualquier paciente pueda ser atendido en el sistema de salud público o privado y empoderar al paciente realmente. Ese es un gran mito. El paciente no se beneficia del expediente electrónico. Tenemos que hacerlo verdaderamente dueño de sus datos clínicos, porque hasta hoy es un mito que el expediente beneficia al paciente. Hasta el momento, solo se utiliza para beneficio de las instituciones que lo han implementado. Y acá en el norte, que es lo que yo puedo mencionar, ha habido grandes barreras de implementación. Y puedo mencionar que ni Grupo Muguerza, ni Ángeles, que está a nivel nacional, ni mucho menos TechSalud, han logrado beneficiar realmente al paciente en el uso del expediente clínico electrónico. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Luis. Muy conciso tus comentarios y a tiempo exacto. Muchas gracias. Tzitzil, por favor. Gracias, Cintia. Pues un poco quisiera retomar lo que estaba diciendo Javier. Creo a esto que nos comentaba Javier sobre propiciar que las personas nos hagamos cargo, digamos, ¿no? De nuestra propia salud, responsables, líderes de nuestra propia salud. Es a lo que yo le llamo y lo que difundo un poco como corresponsabilidad en salud. Y creo que es una particularidad del sector salud el posicionar la responsabilidad del éxito de un tratamiento o del éxito de una intervención al personal de salud. Y por un lado es verdad, porque nosotros somos los expertos, ¿no? Nosotros somos quienes aplicamos este conocimiento en la salud y en el cuerpo de las personas, o en la mente de las personas, ¿no? Incluyendo a los profesionales de la salud mental. Sin embargo, creo que a nosotros por eso también nos corresponde identificar en las personas qué habilidades y qué herramientas tienen de manera personal y familiar y colectiva incluso, ¿no? En la sociedad en la que se desarrollan, qué habilidades, qué competencias, qué recursos tienen para afrontar, adaptarse a esas situaciones de salud, para pues, volverse activos, ¿no? Entonces, ese cambio y esa mentalidad de que nosotros, el personal de salud, incluyendo el personal administrativo, etcétera, somos quienes somos responsables de la salud de las personas, creo que es un error muy grande que hemos cometido durante mucho tiempo y que es momento de hacernos corresponsables. Yo acompaño a las personas en sus trayectorias de salud y eso significa que voy a poner en práctica mi conocimiento profesional en torno a ello y significa también que les voy a acompañar y les voy a auxiliar y les voy a acercar herramientas les voy a auxiliar a identificar sus propias herramientas para ser dueños, digamos, de su propia salud, ¿no? Que siempre sea un rol activo. Entonces creo que eso está muy ligado con el mito de que pues el profesional de la salud tiene una gran vocación, que el profesional de la salud tiene esta necesidad o esta idea de ayudar a otros y tal, que es un poco lo que mencionaba antes Jimena, de que aparentemente somos grandes personas,
no dudo que muchos lo seamos, pero también lo que sí, digamos, no tengo pruebas, pero no lo dudo. ¿Cómo era esa frase? Es que la empatía, la escucha, estas habilidades que nos brinda para que tendríamos que tener para conectar con las personas y para ayudarles, para acompañarles en estos trayectos, em, pues dejar de darlos por sentado, ¿no? Dejar de darlos por hecho, que no por ser personal de salud somos grandes, tenemos habilidades de escucha o tenemos habilidades de empatía o tenemos habilidades de comunicación incluso con nuestros pares, otros profesionales de la salud. Entonces creo que mucho de ese mito de lo que de que tenemos el poder, el profesional de la salud o las instituciones, pues no es verdad, porque no nos estamos mirando realmente hacia nosotros, ¿no? Siempre es como hacia afuera. Entonces, bueno, eso es algo que Muchas quería gracias. complementar. Gracias, Muchas Cintia. gracias, Cecil. Doctora Jimena, por favor. Bueno, pues agregando a todo lo ya comentado, para mí hay también dos mitos importantes y una es que la innovación es para los expertos o para la gente que sabe y no, la innovación es que es de todas las cabezas que existimos en el mundo y en todas las situaciones en las que estemos. Y de hecho, eso me lleva al segundo mito y es que tal vez no es tan un mito, sino es impulsar el emprendimiento. Todos tenemos la capacidad de ser emprendedores, que no es fácil, es otra cosa, ¿no? Que el mundo del emprendimiento tiene todo o sea, es todo un camino por andar. Está junto. Entonces, la innovación es para todos. Todos tenemos la creatividad y por otro lado, tampoco la innovación es que yo la creo sola, ¿no? La innovación se co-crea. ¿Y qué quiere decir? Que tomo en cuenta las perspectivas de todos los stakeholders primarios, secundarios y terciarios que yo tengo alrededor de lo que voy a crear para entonces hacerlo. Y en ese sentido, y siguiendo con el tema de las mujeres, porque verdaderamente es importante, también hay que impulsar el tema del emprendimiento femenino. Las mujeres no estamos en las carreras STEM. Las mujeres profesionales de salud no estamos emprendiendo y tenemos que estar ahí. Tenemos que impulsarnos, tenemos que aventarnos, tenemos que estar para co-crear equilibradamente todas esas innovaciones en salud que pueden tener nuevas o en mejoría de algo que ya existe. Muy bien, muchas gracias. Yo sé que la siguiente pregunta va a ser un poco complicada para todos nuestros panelistas, pero queremos puntualizar y aprovechando toda la experiencia, el camino que ya han andado, nos gustaría escuchar por parte de ustedes una sola recomendación para los que empezamos en el tema de la innovación y su integración en experiencia del paciente. Yo sé que nos quisieran dar muchos, pero si pudiéramos resumirlo para que nuestro auditorio se vaya con esa idea y pueda llevarse algo para iniciar, ¿cuál sería? Muchas gracias. Doctora, por favor. Sí, está muy difícil. Podría decir que a Malberti se me viene a la mente un autor que habla sobre innovación, sobre las estrategias, acompañada de uno de mis autores favoritos de toda la vida, Charles Vincent de Reino Unido. Pero lo que puedo decir es lo que a mí me ha motivado a seguir buscando e innovando es definitivamente no estar cómodo. O sea, ponte en situaciones incómodas, ponte en situaciones donde estés vulnerable, porque la vulnerabilidad te hace buscar soluciones sentidas y verdaderas. O sea, no podemos hablar desde, le voy a decir algo muy criticado, pero desde el privilegio, ¿me explico? O sea, necesitamos sentarnos en un lugar donde seamos vulnerables para que estemos incómodos, porque el día que estés cómodo en alguna organización no vas a pensar más, no vas a querer cambiar, vas a estar a gusto, no vas a tener algo que te motive a seguir pensando e investigando, como a Malberti y sus 5 estrategias para la innovación, ¿no? Uno que tienes que identificar y trabajar con objetivos, varios objetivos al mismo tiempo, y eso no es cómodo. Ser un líder que trabaja con varios objetivos al mismo tiempo le da miedo, y más si eres
autocrático, porque dices, no, es que se va a salir de mi control. Pero eso es lo que se requiere para tener la innovación. Y otra de las 5, nada más voy a decir una más, que es resístete a bajarle el nivel a los proyectos que estás haciendo. Si ya tienes múltiples objetivos y dices, ay, no, mejor le voy a dejar 3 porque es más cómodo para mí, porque no me va a causar conflicto, porque todavía lo puedo controlar, porque a mi gente la puedo todavía tener jalándola y jugando y estar con ellos al tira y afloja para que hagan las cosas. No. Resiste el bajar los proyectos a una implementación parcial. Entonces, pues bueno, yo en pocas palabras podría decir, no te quedes cómodo. Busca siempre estar incómodo y busca ponerte en una posición de vulnerabilidad, porque al final de cuentas, una persona enferma que busca los servicios de salud está vulnerable. Y es ahí cuando puedes encontrar soluciones para que la atención sea digna, con compasión, con respeto, que sea coordinada, que sea habilitadora, porque yo no creo en la palabra empoderar, es más bien ceder poder. Cuando entiendes qué es ceder poder, vas a poder habilitar al paciente a que sea líder en su vida, de llevar una vida sana, todo el continuo de su vida, ¿no? Y es así como logras una atención centrada en la persona, coordinada, habilitada y, ¿cómo les puedo decir? Y que tenga respeto, dignidad y compasión. Esos Muchas serían mis gracias, comentarios. doctora. Muchas gracias. Gracias a todos y por la invitación de estar aquí. Muchísimas gracias a todos por Gracias. escuchar. Javier, adelante, por favor. Bueno, como ya lo mencionaba Cintia, es difícil querer como resumir en pocas palabras, pero creo que me encantó el tema de no quedarte cómodo, entonces estaba reflexionando eso. Sin embargo, creo que también si vas a entrarle a este tema, tienes que ser lo voy a decir como un concepto que me tocó estar en mi última responsabilidad previa donde estoy. Tienes que ser un aprendedor de por vida, o sea, tienes que estar aprendiendo de aquí en adelante, o sea, estar abierto a escuchar, estar abierto a nuevas ideas, estar abierto a ver qué hay más allá, y creo que va un poco en ese sentido de no quedarse cómodo. ¿Por qué? Porque en la innovación, pues la misma palabra lo dice, o sea, nunca vas a estar en algo, o sea, ya fijo, o sea, estás buscando siempre cómo hacer algo diferente. Entonces creo que si vas a entrarle a este tema es estar escuchando qué está diciéndote el ambiente, el entorno, qué te está diciendo tu propia organización, estar entendiendo. Y hace poquito tenía una charla con alumnos de calidad en la atención de salud y lo que veíamos era eso, o sea, tienes que estar viendo qué está haciendo el ambiente, el entorno, los demás, qué salió nuevo en Europa, en África, en Asia, o sea, porque también ya estamos en un mundo global. No nos podemos quedar solamente pensando de que, bueno, nada más lo que hago aquí con mi vecino. O sea, tengo que estar pensando qué está pasando en el mundo y eso, cómo puede beneficiar o no, o también, digo, ahora sí que la herramienta más básica, el FODA, porque fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, qué oportunidades estoy viendo en el exterior y amenazas, y cómo puedo desarrollar mis fortalezas o minimizar mis debilidades. Entonces, creo que me quedaría con eso. Para resumir, tienes que estar abierto y aprendiendo siempre. Muchas gracias, Javier. Adelante, por favor, Tsitsi. Yo lo resumiría, o sea, una perspectiva que creo que puede ser útil para cualquier persona que quiera acercarse a la innovación y a la innovación en salud, es acercarse a los estudios de sistemas, de cómo se interconectan estos diferentes stakeholders de los que hemos hablado y cómo trabajan o tendrían que trabajar coordinadamente hacia el mismo objetivo. Incluso estudios de la complejidad, ¿no? Porque creo que innovación en salud en particular es muy complejo vincular métricas médicas con la experiencia de la persona, con la calidad, con la parte administrativa, incluso de datos y demás. Entonces, al ser tan compleja la realidad de salud, sí creo que es conveniente acercarnos un poco a
a este tipo de perspectivas teóricas. Pero también creo que es fundamental que cualquier persona que haga innovación se voltee a ver, ¿no? Que, con lo que les decía antes, o sea, se mire a sí mismo y mire a su equipo de una manera humana y de una manera como muy honesta en el sentido de, vale, tenemos muy buenas ideas, tenemos un equipo, por alguna razón tenemos recursos, cómo podemos fortalecer estos equipos y cómo podemos fortalecer también estas relaciones que establecemos entre los equipos y la relación que tenemos con el proyecto. Y eso creo que tiene que ver con ser honestos, ser cercanos entre nosotros, entre el equipo, y obviamente eso nos lleva a desarrollar estas herramientas de las que hemos hablado antes eh, acerca de la empatía. La empatía no nada más va directamente hacia el usuario de los servicios de salud, sino a nuestro equipo, a nuestro par, ¿no? Que tiene guardias de 36 horas y yo sigo sin entender por qué, ¿no? Y entonces, ¿cómo pretendo que desarrollemos cosas juntos si no observo cuál es la realidad humana, circunstancial, emocional de mis equipos? Entonces, sí creo que trabajar en esa parte de los equipos y visualizar a la innovación en salud como un tema de complejidad y de sistema, pues nos puede ayudar a llegar a buenos puertos y a puertos, digamos, duraderos y que incluyan a todos y a Muy todas. bien. Muchas gracias. Sí, sí. Adelante, por favor, Luis. Gracias, muy amable. Bueno, quisiera dejar como recomendación, como mensaje, cambiar el paradigma de la innovación. Cambiar la pregunta del ¿para qué? Por la pregunta ¿para quién? Si tienes una buena idea, solo será suficientemente buena si tiene un propósito que beneficia a alguien o alguienes pacientes. Y si realmente beneficia a alguien, hazlo y no te rindas. Como decía Steve Jobs, escucha tu corazón y sigue adelante. En ciencias de la salud, enfermería, medicina, odontología, nos hablan de empatía. En el proceso de implementación de la innovación, no solo hay que ponerse en los zapatos del paciente, como nos dicen maestros en la Escuela de Medicina desde hace muchos años. Hay que atreverse, y ese es un reto, hay que atreverse a incluir pacientes en lo individual y en lo colectivo con las asociaciones de pacientes para mejorar la experiencia del usuario paciente en el proceso de innovación. Ese sería mi comentario breve. Muchas gracias, Luis. Adelante, por favor, Jimena. Pues para mí el comentario final es quédense, conéctense toda esta semana porque vamos a estar desmenuzando todos estos temas. Es un paraguas muy grande que hay que entenderlo desde muchas perspectivas y eso es lo que tratamos de hacer toda esta semana. Viene gente que yo aprecio mucho, aprendo mucho de ellos, de todas esas personas y les aseguro que van a tener o por lo menos les va a hacer mirar un poquito distinto, poner a pensarnos un poquito distinto el qué estamos haciendo ahora con nuestro día a día, qué hago con mi parte profesional hoy en día en los que estamos relacionados al tema del cuidado de la salud. Y por otro lado, también es un tema de hacerlo, como decía el doctor Luis, hay que empezar, hay que buscar, hay que generarlo, hay que salir a buscarlo, porque en los proyectos que se han establecido a nivel mundial y que están ahí trabajándose y que son verdaderamente innovadores, muchos vienen de la gente que está en el día a día, viviendo el dolor, viviendo realmente la problemática de la situación. Hoy vemos en el mundo del emprendimiento muchos proyectos, muchas startups que vienen con la solución grande, que no la co-crearon, que no la validaron con realmente los usuarios y la vemos
caer. Y eso ha sido un gran tema en el sector salud. Entonces, es fundamental que la centremos, como decía Luis, en para quién. Y por eso hicimos el tema de las entrevistas y retomando a la paciente que teníamos en la mañana, es a ella a quien tenemos que resolver la situación. Ella nos estaba diciendo exactamente cuáles son los problemas que tiene, acceso a la información. No es que no pueda entrar a Google y buscar a una ginecóloga, bien lo dijo, por supuesto, pero es qué tipo de ginecóloga es la que ella necesita de acuerdo a sus valores y preferencias. Y entonces salir a preguntarle, realmente escuchar a los usuarios, no necesariamente pacientes, a los usuarios y a nosotros mismos que también la usamos desde ambos lados, es fundamental para que todo esto empiece a cambiar y para que México empiece también con una marcha más rápida, no con prisa, pero sí dando pasos firmes a comenzar con estas nuevas decisiones, porque el mundo cambió. Esto no es algo a ver si sucede. Los sistemas de salud a nivel global están cambiando hacia estas perspectivas. Entonces, seguramente México se tomará el tiempo que le corresponda llegar, pero vamos hacia allá. Entonces, pues siempre conviene estar al principio y subirnos, así que quédense toda la semana con nosotros. Muchas gracias, doctora. Y bueno, yo sé que hemos estado con el tiempo un poquito restringido y que nos quedaron por ahí algunos comentarios todavía. Tenemos un espacio de preguntas, pero si hay alguien de nuestros panelistas que se hubiera quedado con algo que quisiera comentar, tienen un minuto para poder darnos un comentario final para cerrar el panel y abrir a las preguntas. Yo solo quiero agradecer obviamente, Happy Clinic Ideas por la invitación y agradecerle a los panelistas también por compartir sus ideas conmigo, porque bien lo decía Javier, o sea, somos eternos estudiantes en esto de la innovación, poder incluir las perspectivas de todos, sobre todo lo del paciente, todo, y lo que decía obviamente Jimena de quedarse, porque vienen temas muy importantes. No hay una innovación, una cultura de innovación, sino un liderazgo compasivo. Y sobre todo para este modelo innovador que viene, que es el de centrado en las personas, no es lo mismo que centrado en el paciente y hay que entender de las diferencias para poder implementarlo. Entonces, no hay una atención centrada en la persona, si no hay liderazgo compasivo. Y ya está visto, ya hay datos, ya hay la ciencia que nos habla de que la empatía, la compasión, el respeto, el dar dignidad, el tener estas habilidades que le llaman habilidades suaves, son necesarias para una organización para que pueda lograr lo que busca la organización, que es pues dinero. O sea, redituable es el liderazgo compasivo. Está demostrado, es lo que viene, porque no es sostenible que el personal de salud sea tratado indignamente cuando quieran que estemos dando una atención centrada en la persona con compasión, con dignidad y respeto. Entonces, serían mis comentarios finales y les agradezco a todos su escucha. Voy a tener que retirarme, pero es un gusto el haber estado aquí y por supuesto estaré en la semana acompañando como oyente y aprendiendo de todos ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por tus conceptos. Creo que nos llevamos muy clara esta parte de la vulnerabilidad y la incomodidad de tarea para seguir aprendiendo. Adelante, Luis, por favor. Bueno, para cerrar el panel, yo les diría, júntense con la doctora Jimena, emprendedora, atrevida, y bueno, ¿qué puedo decir yo? Toda la gran trayectoria que ha acumulado hasta el momento. Mi comentario es lanzarse al precipicio y armar el parapente en caída libre. Atrévete a fallar, aprende rápido, corrige y sigue adelante. Pero sobre todo, como dice Checo Pérez, nunca te rindas. Y Jimena es un claro ejemplo de nunca rendirse. Yo los invito a revisar el concepto de capitalismo consciente, un modelo desarrollado basado en empresas que benefician a los demás.
en una economía circular. Este es un poquito el ejemplo que hemos seguido, porque en mi receta digital creemos en el derecho de las personas a tener salud y bienestar de forma segura. Por eso creamos soluciones digitales innovadoras y cuidamos los recursos del planeta hoy que la ola de calor, la escasez de agua, el cambio climático nos están agobiando. Hoy más que nunca debemos de dirigir la innovación también en ese sentido de economía circular, sustentable, sostenible y cuidando recursos del planeta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier. Luis, perdón. ¿Hay alguien más de los panelistas, Javier, Sitzil, o abrimos a las preguntas? Sí, creo que había gente bastante activa acompañándonos. Sí, Creo de hecho ya tenemos por ahí alguna pregunta sobre sobre la recomendación, cómo hacer que el liderazgo se involucre en estos temas, cómo hacer que, hablaba la doctora Cintia de enganchar, de subir al liderazgo. En muchas de sus respuestas se habló de liderazgo. ¿Alguien del panel quisiera contestarla? Adelante, Sí. Javier, por favor, muchas gracias. Bueno, nada más, creo que una de las maneras que más claras para que el liderazgo se sume es precisamente haciéndole ver el beneficio que va a tener la organización, que el beneficio que se va a tener, hay que conocer al líder al que se le va a estar hablando. Creo que es parte de quien va a desarrollar el proyecto o quien va a desarrollar o coordinar el programa que se está buscando cambiar, conocer bueno, ya lo mencioné, tus stakeholders, pero en específico los liderazgos, hay que ver, ahora sí y como tip de administración de proyectos, es conocer cuál es el tipo de pensamiento que tiene o qué es lo que más lo mueve a tu stakeholder. Si es un liderazgo que está muy enfocado al tema financiero, pues aunque le digas que va a tener calidad y va a tener un proceso, una eficiencia, o sea, ahí lo que le interesa es la eficiencia y los números. Entonces, preséntale esa parte de tu innovación o cómo hacer nuevas cosas o nuevos procesos o una eficiencia, va a poderle dar ese beneficio. Si es una parte más director médico, pues cuál es el beneficio para el personal, para el paciente, el personal, o digo, dije director médico, pero es director clínico en todas las áreas clínicas, cuál va a ser el beneficio para el personal, para el paciente, cómo esto nos va a cambiar. Si es la parte de dirección general, bueno, y lo mencionaba por ahí Cintia, cómo el proyecto va desarrollado, va inclinado a mejorar la estrategia y la posición y va alineado también al objetivo que tenga toda la organización. Entonces, esos son más como desde el punto de vista de administración de proyectos, cómo puedes integrar a los líderes, porque y me ha tocado, les lo digo porque me ha tocado querer presentar un proyecto, una estrategia, un nuevo servicio a personas que no están interesadas en conocer cuál va a ser el beneficio clínico. Lo que quieren saber es, bueno, ¿y eso cómo nos va a mejorar la organización? ¿O cómo me va a mejorar los números? ¿O cómo va a mejorar? Entonces, es difícil si no conoces a tu entorno, a tu líder, al que le vas a estar hablando, si no conoces por dónde quiere escuchar, digamos, la venta ahora sí que del proyecto, sí, porque si no, pues bueno, al final de cuentas te vas a quedar con una buena idea, con una buena intención, pero sin lograr llegar a esa meta que es desarrollar el cambio o la transformación que estamos buscando. Entonces, digo, ya va más desde el punto de vista de administración de proyectos, pero bueno, creo que es un tip para poder lograr cambios, porque a veces nos chocamos con pared porque no hablamos el lenguaje que quiere escuchar la persona que va a tomar la decisión. Muy bien, muchas gracias, Javier. Muy interesante esa perspectiva, aunque como dices, no hay un área clínica administrativa, sino más bien ese liderazgo que impulsa el cumplimiento de estos proyectos. Entonces, bueno, hay una pregunta más, creo que nos da tiempo, es sobre cuáles serían los pilares de una innovación factible en los servicios de salud. ¿Qué pilares serían los importantes? ¿Alguien que nos quiera contestar del panel, por favor?
Adelante, por favor, sí. Creo que la parte central es entender institucionalmente quiénes son los stakeholders, quiénes están involucrados en esa toma de decisiones de la que hablaba Javier, ¿no? En temas de liderazgo. Quiénes van a ser la parte operativa de esa innovación, quiénes van a ejecutar esos planes nuevos, esos procesos nuevos, esos incluso aparatos nuevos, sistemas de la información nuevos, independiente de cuál sea el tema de innovación que se esté tratando, sí identificar muy bien de forma institucional quiénes son los stakeholders e invitarlos a la mesa en la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Porque entiendo que a veces es complejo, ¿no? Trabajar de la mano con por ejemplo, el personal operativo, que pues obviamente tienen que estar ahí en la operación y no, es difícil hacer movimientos pues para venir y que se sienten y trabajen con el resto del equipo. Entiendo que es complejo, pero sí buscar algunos espacios en los que todas las personas involucradas puedan participar de alguna u otra forma en esa implementación, incluso creación de aspectos de innovación en general en salud, ¿no? Y algo que me gustó mucho que mencionaban antes, pues es hablar los lenguajes que tenemos que hablar con las diferentes personas también, porque a veces con el usuario de los servicios de salud o el paciente, queremos involucrarlo, pero no tenemos tampoco esa capacidad de acercarnos en su propio lenguaje y preguntarle y escuchar y entender a lo que se está refiriendo con determinadas expresiones o o ellos mismos no entienden muchas veces lo que queremos expresarles por no tener la facilidad de adaptarnos a cada uno de los escenarios en los que nos desarrollamos como profesionales de la salud. Entonces, por un lado, el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, la parte de la adaptabilidad con cada uno de los stakeholders. Mencionaba Jimena un poco este tema de la creatividad, entonces mantener despierta esa posibilidad de jugar y esa posibilidad de explorar y de proponer diferentes perspectivas de ver la situación en la que nos encontramos en la institución. Y por último, pues sí, no perder de vista que somos personas, que el personal de salud también somos personas, así como los usuarios de los servicios de salud. Tenemos complicaciones para comunicarnos, tenemos un contexto de vida que a veces puede ser complejo para involucrarnos con otras personas y pues al mirarnos de esa manera creo que podremos también poner sobre esa discusión, pues cómo mejorar esas habilidades y cómo mejorar esas capacidades personales, humanas para los proyectos. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, estamos ya por cerrar el panel, pues no sin antes agradecerles, han recibido muchos mensajes también de agradecimiento por los conocimientos, por los conceptos, que creo que muchos nos llevamos parte de eso. Y bueno, haciendo un poquito, recapitulando un poquito todo lo comentado y algunas conclusiones de las que hice un pequeño resumen, creo que es importante y crucial involucrar a los pacientes en el proceso de diseño y desarrollo en las soluciones de salud, porque sabemos que esa experiencia va a ser fundamental para crear productos y servicios que realmente estén acorde a las necesidades. Otro tema también del que se habló muy importante es sobre priorizar esta voz y la experiencia para poder garantizar que estas innovaciones en salud sean efectivas, accesibles y centradas en los pacientes. Yo creo que en conclusión podemos decir que debemos seguir trabajando juntos. Aquí tenemos diferentes perfiles que trabajamos en el área de salud y creo que hay muchas coincidencias, hay más cosas siempre que nos unen de las que nos separan y creo que eso quedó hoy más que demostrado. Eso también es bastante motivante para todos los que empezamos a trabajar en este tema, porque sabemos que no estamos solos, que no fue una idea que se le ocurrió a alguien, sino que somos muchos los que estamos interesados. Yo creo que el seguir trabajando juntos nos va a garantizar que el paciente siempre sea el eje central de la innovación en salud. Vamos a poder mejorar su experiencia a través de esto. Agradecemos infinitamente a todos su participación. No olviden que tenemos una semana llena de actividades.
Los esperamos y bueno, síganos, por favor. Van a poder ver los que no pudieron quedarse, los vamos a poner en YouTube. Muchas gracias por el interés de haber estado hoy acompañándonos. Gracias y que pasen un muy buen lunes.